Buenas, bueno, vamos a comenzar con el seminario. Vamos a dar un minuto para aquellos que os estéis incorporando. Mientras voy arrancando la plataforma, confirmarme que me escucháis bien y veis la pantalla de forma nítida y en un minutito comenzamos. Vale, bueno, vamos a comenzar este seminario, ¿vale? Un seminario sobre un tema concreto y breve. Es básicamente cómo, sobre todo, poder sacarle partido, ¿no? A, mm, a las caídas de la bolsa, ¿no? Cómo aprovechar el oro como valor refugio, ¿no? Y que otros valores refugios se pueden, se pueden estar invertidos, ¿no? Cuando viene la tormenta, ¿no? Cuando la bolsa cae. En el seminario de la semana pasada vimos cómo poder hacer diferentes estrategias, ¿no? Cómo poder trabajar cuando el mercado caía, pues bueno, sobre todo, cómo poder posicionarnos en ambas direcciones del mercado, ¿no? Es decir, posicionarnos cortos, bajistas, con una sencilla razón, gracias a que, bueno, podemos tener los derivados y trabajar con ellos a nivel retail, cosa que hace unos años no era tan fácil. Pues bueno, cuando la bolsa, cuando la bolsa cae o el mercado cae, pues bueno, se puede posicionar bajista y trabajar en esa dirección del mercado con el objetivo, sobre todo, pues una sencilla razón, que se pueda sacar una rentabilidad ante una situación adversa que previamente se caracteriza como adversa, pues poder sacarle partido, ¿no? De esta, perdonar, de esta situación, ¿no? Bueno, al fin y al cabo hay diferentes maneras de hacerlo, podéis trabajar directamente posicionándoos a la baja o incluso podéis hacer alguna estrategia de relativos o estrategia de pares, ¿no? Como en el caso, como el ejemplo que tengo aquí de largo en Santander y corto en BVA con el mismo valor nominal. Como veis, en una pata vamos ganando 530 euros, en otra pata vamos perdiendo 312. El cómputo, pues son aproximadamente como, perdonar, como unos 200 euros, una cosita así, ¿no? De beneficio. Y eso es lo interesante sobre todo, ¿no? El poder trabajar, desde, desde la seguridad, perdonar, y la tranquilidad de que independientemente de lo que pase en mercado, pues bueno, se puede trabajar con una tranquilidad que podáis estar cubiertos, ¿no? Podéis estar cubiertos en mercado, ¿no? En ese sentido. Por lo cual, bueno, es interesante sobre todo, pues bueno, tenerlo en cuenta y ver pues cómo se puede trabajar en ese sentido, cómo se puede mover y modificar las diferentes operaciones, ¿no? Para poder hacerlo y sintetizarlo de esta manera, ¿no? Es interesante porque los mercados son, como todos sabéis, son cambiantes, cada vez podemos ver cómo diferentes activos trabajan como valor refugio y es un poco lo que vamos a tratar y estamos tratando en este seminario. Pues bueno, sobre todo, en primer lugar, pues bueno, ver cómo el oro es uno de los activos en los que tradicionalmente
pues bueno, ha creído que era un valor refugio. De todas maneras, cualquier duda que vayáis teniendo ahora durante el seminario, me vais poniendo por aquí, por el chat y vamos comentando. Pues lo dicho, tradicionalmente, pues hemos estado observando, incluso el patrón oro, como pues el oro siempre ha funcionado y se ha trabajado como un activo refugio de gran importancia, ¿no? Cuando la bolsa caía, cuando venían maldadas, cuando había crisis importantes, recesiones, crack, pues bueno, los inversores invertían en oro y se refugiaban un poco en este activo. Desde hace unos años venimos viendo una descorrelación importante del oro respecto a la renta variable, ¿vale? Generalmente tenía una correlación negativa bastante alta, sobre todo cuando la bolsa caía. Cuando la bolsa subía, muchas veces también subía el oro. No tenía por qué caer el oro, como os he comentado. Pero sí que es verdad que cuando la bolsa caía veíamos un patrón muy importante y un volumen creciente, ¿no? Significativo de inversores que invertían en oro, ¿no? En ese sentido. Un par de años atrás vimos como esa descorrelación cada vez era más evidente, es decir, la bolsa caía y el oro también. O la bolsa subía, el oro también, tenían una descorrelación que ya no era tan negativa, ¿no? Como años atrás. Parece ser que sí que es verdad que en los últimos meses, pues bueno, se ha vuelto a recuperar. Es interesante, es importante sobre todo tener en cuenta pues cuando estas correlaciones van convergiendo, ¿no? Estos activos entre dos activos. Aquí podéis ver en el gráfico de la X-Station, por ejemplo, una comparación. Si pincháis directamente, a ver un segundito, en el gráfico de comparar podemos comparar el gráfico del oro con el del Standard Poor's, por ejemplo, ¿vale? Y poder ver cómo se va descorrelacionando o viendo un poquito todo, ¿no? En ese sentido, ¿vale? A ver, dame un segundito. Vale, pues es lo que decía, que directamente desde aquí, desde el comparador, podéis ver dónde se cruza y cuándo tienden a converger estos gráficos. Veis aquí directamente caídas fuertes de la renta variable, subidas importantes del oro. Podéis ver aquí caídas del oro con subidas de renta variable, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lógicamente, está con este acercamiento negativo entre el oro y el SP500 no siempre es igual. Muchas veces os vais a encontrar con que, pues bueno, no van a converger del mismo modo que vosotros pensáis y os podéis encontrar con una diferencia interesante de precios. Es importante en ese caso estudiar la correlación que puede tener el oro y la renta variable y en este caso el Standard Poor's, el SP500, aquí en la X-Station, el US500, podéis ver en todo momento cómo se trabaja, pues bueno, esa correlación y sobre todo pues cómo se puede trabajar, ¿no? En ese
Como decía, también sobre todo el tema de el tema de los valores refugio, ¿no? Actualmente también, pues bueno, podemos ver cómo podemos trabajar con otro tipo de valores refugio. Entre ellos, pues podemos ver como, por ejemplo, el dólar, ¿no? Es un valor refugio importante. Cuando siempre que ha habido crash importante de bolsa, pues bueno, el dólar siempre ha generado bastantes apreciaciones, ¿no? En la moneda respecto a sus otros pares, ¿no? A sus homólogas. Y en ese sentido, pues vemos cómo poder trabajar otros activos que también puedan funcionar como valor refugio. Muchos también me dicen, y es una posibilidad también cuando la bolsa cae, quizás no lo metería en el saco de los valores refugio, y es comprar volatilidad. Es una, es una operación bastante interesante comprar el índice VIX, pero quizás no es una operación tan seria si lo que venimos a llamar es valor refugio, ¿no? Si lo que queremos definir es exactamente eso, ¿no? Lo que es la definición pura de valor refugio. Pues como comentaba, es una opción realmente interesante el poder invertir en el dólar, ¿no? Pero quizás hay una opción mucho más interesante, que es invertir en el yen. El yen venimos observando desde hace bastantes años que toma una posición dominante en el mercado de valor refugio mucho más grande que el dólar y mucho más grande, sobre todo en los últimos años, que el oro. Ojo. ¿Vale? Podéis fijaros y ver cuando la bolsa cae cómo el yen pues actúa, perdonad, cómo el yen actúa perfectamente como valor refugio. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso del Eurostoxx, aquí tenemos una operación bastante fuerte. ¿Vale? En el Eurostoxx podemos ver, por ejemplo, que aquí sí que tiene un poco más de descorrelación, ¿no? El euro-yen, pero podemos ver cómo efectivamente pues parecen gráficos estrictamente calcados, ¿no? ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque cuando la bolsa cae, el yen se aprecia y el yen en el par euro-yen es la divisa secundaria, ¿vale? Por lo cual, cuando la bolsa cae, el yen tendría que caer mucho más fuerte, ¿vale? En ese sentido. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? De caídas, ¿vale? Vamos a ver cómo, por ejemplo, desde este punto hasta este punto, ¿vale? Como veis, cayó el euro-yen y desde este punto hasta este punto cayó la renta variable. Podéis ver cómo esta caída de la renta variable desde aquí hasta aquí la acompaña el yen. ¿Veis? ¿Veis cómo la acompaña? Por lo cual, cuando la bolsa cae, sobre todo cuando los índices europeos caen, pues es interesante sobre todo comprar yenes y lo que es lo mismo, coger el par euro-yen y posicionaros bajista, así que posicionaros bajistas en este par, ¿no? En ese sentido. Es uno de los valores refugios que quizás muchos no nos imaginabais, no estabais acostumbrados a trabajar, pero os aconsejo, os insto desde aquí a que le podáis echar un vistazo en cuanto podáis para que podáis pues bueno, refugiaros cuando la renta variable cae, ¿no? Es muy común, sobre todo aquí en España, que quizás bueno, tenemos menos cultura financiera que otros países europeos, ¿no? De Europa Central, que cuando hablas con un inversor dice, uff, no me fío, la bolsa está muy inestable, muy turbulenta, no para de caer. Eso no significa que no haya oportunidades en el mercado, ni mucho menos. La semana pasada di un seminario sobre cómo poder aprovechar esas oportunidades cuando la bolsa cae. O sea, la bolsa no tiene por qué estar bonita solo cuando sube, ni mucho menos. Y más sobre todo ahora cuando tenemos un montón de herramientas y posibilidades que trabajar, ¿no? Para poder aprovechar estas situaciones. Bueno, es francamente interesante el poder trabajar
en ese sentido sin problema, y el poder optar, ¿no? Y abrir el abanico de posibilidades, ampliar el horizonte sobre este tipo de productos. ¿De acuerdo? Así que bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, me podéis ir poniendo por aquí por el chat, si tuvierais alguna pregunta concreta o lo que sea, ¿vale? Y vamos contestando. Vale, me pregunta Leana si el tema del Brexit no afecta al oro, ¿no? Vamos a poner un gráfico del oro. Lógicamente, a ver. Vale, aquí está. Sí, efectivamente, bueno, el Brexit no afecta al oro de una manera directa, ¿vale? No afecta al oro de una manera directa. ¿Qué es lo que pasa? Que al fin y al cabo se puede ver relacionado, ¿no? Se puede ver trastocado por una sencilla razón. Al fin y al cabo, el Brexit afecta muchísimo a la renta variable, ¿vale? Y al fin y al cabo, la renta variable afecta al oro, sobre todo cuando las bolsas están cayendo. Cuando las bolsas caen y es una noticia mala, el oro va a tender a apreciarse en el 70% de los casos, ¿no? Me comentas que tú tienes un objetivo en el oro de los 1440, mucho más abajo. Vamos a poner un gráfico diario. Vale, tienes un objetivo en el oro en torno a esta zona. Bueno, habría que ver si realmente llega a corregir desde ahí. Yo le veo mucho potencial alcista al oro. Me gustaría trazar un Fibonacci para ver hasta qué punto sería esa corrección. Mira, no llegaría al 50%, pero como veis se ha quedado justo prácticamente en el 38,2. Si no rompe este 38,2 es muy difícil que llegue a esa zona. En caso de romper, pues bueno, sería interesante trazar posiciones cortas si rompiese esta zona del 38,2 hacia esta zona que tú me has dicho de los 40, ¿no? Mientras tanto, pues bueno, seguir manteniéndonos en la misma profesión, ¿no? En ese sentido. Vale, muy bien, pues nada, agradeceros vuestra participación, agradeceros vuestra asistencia. Voy a dar por finalizado el seminario. Cualquier duda que tengáis nos podéis llamar aquí a la oficina, mandarnos un correo, estaremos encantados de atenderos. Recordar que tenéis en el apartado de formación todas las píldoras de Darío García todos los días a las 10 de la mañana y cualquier duda que podáis tener o lo que sea, pues bueno, estamos aquí para ayudaros. Así que, bueno, agradeceros vuestra asistencia y me despido deseando muy buena tarde y muy buen trading. Un saludo desde la sala de seminarios de XTB.